Bienvenido a 5 minutos con Dios, noticias del cielo. Tema de hoy: carne y sangre no heredan en el reino de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 11 nos habla de una circuncisión que Dios ha hecho, y que esa circuncisión no fue hecha con tijeras, no fue hecha a mano, sino que esa circuncisión fue el poder de Dios obrando a nuestro favor y echando el cuerpo pecaminoso carnal, apartándolo, cortándolo a través de la cruz, a través de la circuncisión de Cristo. Eso lo leen Colosenses capítulo 2, verso 11. Pero no solo apartó el cuerpo, sino que en esa circuncisión, cuando el cuerpo fue apartado, Él lo declaró sepultado con Cristo Jesús, sepultado y muerto al pecado con Cristo Jesús, por medio de ese bautismo de fe. Dice entonces el verso 12: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En ese milagro glorioso, grandioso, que Él circuncidó, que Él apartó, que Él cortó el cuerpo pecaminoso, que Él lo sepultó, porque lo bautizó con Cristo. Cuando Cristo fue a la sepultura, usted y yo fuimos con Él. Eso es lo que dice la Escritura. Pero también cuando Cristo resucitó, usted y yo fuimos resucitados con Él. Y eso sucede, dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a Jesús de los muertos. La fe en el poder de Dios es la que nos hace resucitar con Él. No nos va a resucitar, sino nos resucitó. Dice: fuisteis también resucitados con Él. Tiempo pasado, fuisteis también resucitados con Él. La fe nos ha resucitado con Cristo Jesús. Ahora, hablando sobre esto de la resurrección, el apóstol Pablo en 1 Corintios hay algunos consejos prácticos muy importantes que nos pueden ser de bendición a nosotros. 1 Corintios capítulo 15, verso 36 dice así, y usa la palabra necio. Necio. Lo que tú siembras, escuche, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Usted y yo fuimos sepultados, declarados muertos, circuncidados con Cristo Jesús, muertos al pecado y sepultados a este mundo y a esta vida. Tenemos entonces que resucitar a una vida nueva y comenzar a vivir por la fe. Pero, dice el apóstol, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O estamos muertos o no estamos muertos, ¿verdad? Si usted está con los ojos sobre este siglo, sobre esta tierra, sobre lo que el diablo anda haciendo, sobre la guerra, sobre toda esta tempestad terrible, usted quizá no ha muerto, usted está medio moribundo. Pero si usted ha muerto en Cristo Jesús, ahora usted está viendo por la fe y tiene sus ojos puestos en Cristo Jesús. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Verso 44 dice: se siembra cuerpo animal, se sepulta cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Verso 50 dice, y es muy importante, escuche la clave, porque dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Si usted no ha sepultado esa carne y esa sangre, usted no puede heredar, no puede resucitar, no puede experimentar el reino de Dios. Mientras usted no se suelte de la carne, la cual Dios dice que Él circuncidó por su poder y que Él sepultó con su poder, entonces mientras usted no haga eso, el problema va a estar. Y por eso dice: necio, lo que tú siembras no se edifica si no muere. Deja morir esa carne. Si no la dejas morir, entonces dice la palabra, pero verso 50, capítulo 15 de 1 Corintios: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No puede heredar. Mientras usted se considere en carne y no permita que el milagro de la circuncisión ocurra en su vida, cuando Dios echa el cuerpo pecaminoso y lo sepulta y se olvida del pecado, si eso usted no ha sucedido en su vida, usted no ha podido entonces resucitar, porque usted no ha podido entrar al reino de los cielos, porque carne y sangre no entran al reino de los cielos. Romanos 6:7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Quien no ha muerto no ha sido justificado. Está en pecado, está en la ley, está en obras, está en la carne, porque no ha muerto. Quien ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 9, hablando de Cristo Jesús, nos dice, verso 10, hablando de Cristo Jesús nos dice: porque en cuanto murió Jesús al pecado, murió una vez por todas, una vez para siempre. Cristo Jesús está resucitado en gloria y en poder. El pecado no le alcanza ahí. Y dice el verso 11: así también vosotros consideraos
muertos al pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido resucitados con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Solamente cuando nos consideramos muertos, solamente cuando, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Solamente hasta que entendemos que debemos de sembrar este cuerpo carnal por la fe y sepultarlo, entonces podremos entrar y heredar al reino de los cielos, porque carne y sangre no heredan el reino de Dios. No lo heredan. Y si usted no lo hereda aquí, no lo experimenta aquí, no espere experimentarlo más allá. No espere llevarse sorpresas más allá. Es aquí que se experimenta, es aquí que se vive, para no esperar sorpresas extrañas más allá. Es aquí donde usted y yo lo vivimos. Hebreos capítulo 9, 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá. Vea cuándo aparecerá Jesús. Y aparecerá por segunda vez. Gloria a Jesús, Señor, te esperamos por segunda vez. Y aparecerá por segunda vez. Oiga lo que dice. Sin relación al pecado. Sin relación al pecado. Para salvar a los que le esperan. Jesús aparece sin relación al pecado. Cuando yo sepulto, cuando yo dejo morir, cuando yo dejo que la circuncisión de Cristo opere, entonces Él aparece por segunda vez, me resucita, me transforma, me traslada de las tinieblas al reino del Hijo amado, me traslada, me sienta con Él en el trono. Entonces dice: Jesús aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Si todavía usted es un pecador, aunque no importa la religión que sea, Jesús no se va a aparecer a su vida. Solamente hasta que usted aparta el pecado, creyéndole a Dios, entregando ese cuerpo para que sea sepultado, entonces usted podrá experimentar y mirar a Jesús en su vida, y aparecerá Jesús por segunda vez sin relación al pecado, salvando a los que en Él esperan. Alabado sea Jesús. Bendiciones, amados. Les espero nuevamente. Sean bendecidas sus familias, sus hogares, todas sus pertenencias, y nos vemos nuevamente. Amén.